father taught me that a symphony was an edifice of sound. And I learned pretty soon that it was built by the same kind of mind in much the same way that a building is built. And when that came to me, I used to sit and listen to Beethoven. He was a great architect. The two minds are quite similar because they arrange and build, plot and plan in very much the same way. Hay un maravilloso pasaje de Emerson que a mí me parece que describe a Frank Lloyd Wright mejor que ningún otro, en el que dice: cada espíritu construye su propia casa, y en su casa está su mundo, y en su mundo está su cielo. Entonces sabes que el mundo existe para ti, porque tú lo has construido. Y esa es la visión del genio romántico, del artista que cambió el mundo reinventándolo, haciéndolo a su propio gusto, siguiendo su intuición personal. Eso es lo que hizo Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, el arte de construir. Architecture is going to be our contribution to the great civilization of the future. I'd like to have architecture that belonged where you see it standing, and was a grace to the landscape instead of a disgrace, where everybody would have room, peace, comfort, and every establishment would be appropriate to every man. Frank Lloyd Wright fue el arquitecto más grande de Estados Unidos. Durante más de 70 años, enseñó a sus compatriotas nuevas formas de construir sus casas y a ver el mundo que les rodeaba. Él creó algunos de los monumentos y los espacios más emblemáticos de Estados Unidos. Él lo diseñó todo: bancos y edificios, complejos e iglesias, una estación de servicio y una sinagoga, un jardín público y un museo de arte. Intentas encontrar la genialidad de un hombre como este y te das cuenta de que es un genio en cuanto hablas con él. Y es más que un genio, porque además conoce su trabajo. Es una de esas cosas difíciles de explicar con palabras. Quizás la mejor forma de expresarlo es decir que su trabajo o su personalidad te conmueven. En este caso, ambas. Yo le odiaba, no lo niego. Pero ante un gran hombre como él, es normal. Es una combinación de aborrecimiento, de envidia, de admiración y de malentendidos. Ante su genialidad sentías todo eso. Wright fue famoso, luego ridiculizado y olvidado, y otra vez famoso, como nunca lo ha sido ningún otro arquitecto estadounidense. Puedes mirarle y quedar asombrado por las dimensiones de su personalidad y sus logros, porque estamos ante algo muy difícil de ver en la vida real, porque es un genio.
Por otro lado, cuando ves cómo era como ser humano, con sus emociones íntimas, le contemplas desde otro punto de vista y es simplemente un ser humano. Frank Lloyd Wright rompió todos los esquemas con su arte y su forma de vivir. Fue controvertido, notorio, totalmente impredecible. Hacía gala de su genialidad con una arrogancia y rimbombancia que violentaba a sus enemigos y desconcertaba a sus amigos. Arriesgó su carrera con una serie de asuntos escandalosos y sufrió una terrible tragedia personal. Pero a pesar de todo, nunca dejó de soñar nuevas maneras de construir. Como recuerda uno de sus dibujantes, vivía al 200%. Tenía que estar en el escenario, pero no solo en el escenario, sino en el centro del escenario. E incluso cuando en otros países le describían como el arquitecto vivo más importante de Estados Unidos, decía, ¿cómo que de Estados Unidos? ¿Cómo que vivo? Y dijo, yo soy el mejor arquitecto que ha habido jamás. Olvidaos de Estados Unidos, olvidaos de los vivos. Él sabía, creo que sabía o pretendía saber, cuál iba a ser su lugar en el mundo. Era muy activo. Él mismo supervisaba los trabajos, exageraba la historia de su vida, inventando toda clase de detalles. Pero era un artista genial y podía permitirse esas cosas. Transformó nuestra naturaleza, nuestro sentido de lo que es la arquitectura y lo que puede ser. Tenía una extraordinaria capacidad y profundidad que se reflejaba en todo lo que venía de él. Sí. Arreglaba algunos detalles de su autobiografía, pero porque estaba desesperado por la publicidad negativa que se le hizo en algunos momentos de su melodramática vida. Pero aún así, seguía siendo un genio. And now to our story. Admirers of Frank Lloyd Wright hail him as a man 100 years ahead of his time. Now 88 years old, he's still designing homes and buildings which are revolutionary, including plans for a mile-high skyscraper for which he's had no buyers yet. I understand that last week, in all seriousness, you said, if I had another 15 years to work, I could rebuild this entire country. I could change the nation. I did say that, and it's true. Having had now the experience going with the building of 769 buildings, it's quite easy for me to shake them out of my sleeve, and it's amazing what I could do for this country. I've been accused of saying I was the greatest architect in the world, and if I had said so, I don't think it would be very arrogant. Nació como Frank Lincoln Wright en Richland Center, Wisconsin, el 8 de junio de 1867, 2 años después de que terminara la Guerra Civil. Su madre Anna le dijo, tu nacimiento fue profético. Ella creía que su hijo estaba predestinado a ser un gran hombre, un maestro constructor, y también le enseñó a creerlo. Su madre le formó. Cuando quedó embarazada, decidió que sería un chico y quería que fuera arquitecto. Por eso, durante el embarazo, tenía fotos de grandes catedrales en su habitación, según contaba Wright. Cuando nació su hijo y fue un chico, Anna puso las fotos de las catedrales en la habitación de Frank. Su niñez fue tempestuosa, caótica, producto del matrimonio infeliz de sus padres. Su padre, William Wright, era un hombre encantador que desempeñó toda clase de trabajos: educador, músico, político, predicador. Pero no conseguía conservar mucho tiempo ningún empleo y no ganaba suficiente dinero para satisfacer las altas aspiraciones de su esposa. Como no era feliz al lado de su esposo, Anna Wright prodigiaba todo su amor y admiración a su único hijo. Para ella era más que un hijo, recuerda una de sus hermanas. Era su protegido. Él conseguiría todo lo que ella y su esposo no habían conseguido.
Le compró un juego de bloques de madera y le animaba a hacer construcciones. Una de las cosas que a menudo ha dicho Wright es que era muy afortunado por tener la madre que tuvo. Tenía muchas y buenas cualidades, la clase de cualidades que las madres ideales tienen. Ella lo era todo para él. Cuando Frank tenía 11 años, Anna, no muy convencida, le cortó los rizos y le envió a trabajar uno de los muchos veranos que pasaría con su familia en la granja de Wisconsin. Los Lloyd Jones eran galeses, radicales unitarios que eran conocidos en la localidad como los dioses todopoderosos Jones por su piedad y por el respeto con el que se trataban unos a otros. El lema de su familia era la verdad contra el mundo. El padre de Frank llevaba a su familia de ciudad en ciudad, de estado en estado, en busca de trabajo, hasta que finalmente se instalaron en Madison, Wisconsin. Pero la relación de sus padres iba de mal en peor. En 1884, Anna le dijo a su esposo que no quería tenerlo más en su lecho. William Wright solicitó el divorcio y dejó a su familia. Frank se quedó con su madre. Cambió su apellido por el de Lloyd en honor a su familia materna y se negó a volver a ver a su padre. Lo sucedido en Chicago a finales de 1871, cuando el gran incendio destruyó casi toda la ciudad, el fuego lo arrasó todo y obligó a reconstruirlo todo. Y se hizo evidente que iba a resurgir como una de las grandes ciudades de los Estados Unidos. Empezaron a llegar arquitectos, se allanaron todos los solares, se retiraron los escombros y empezaron a realizarse los trabajos, emergiendo ese sentido de los arquitectos de crear el universo donde habitan. Wright llegó a la comunidad y se impresionó por lo que vio. Un tío suyo le ayudó y le encontró un empleo como delineante en una respetable firma, pero él quería algo más. En 1887, cuando solo tenía 20 años, contactó con el mejor arquitecto de la ciudad, Louis Sullivan, y le pidió trabajo. El propio Sullivan era también un muchacho, tenía solo 31 o 32 años, era un artista y un apasionado de su trabajo. Y a su oficina llegó aquel adorable muchacho, y Sullivan, con su extraordinario sentido, captó la personalidad de Wright y su valía, y pensó, Dios mío, aquí tenemos a una persona a la que puedo moldear y hacer de él un gran hombre. Y Frank sintió lo mismo, y así empezó su relación. Wright se convirtió enseguida en lo que él llamaba un buen lápiz en las manos del maestro, y fue ascendido a jefe de los delineantes con 49 hombres a su cargo. Por aquellos días, Wright se había enamorado de una encantadora joven de 17 años, hija de una próspera familia de Chicago, Catherine Tobin, a quien todos llamaban Kitty. Se conocieron en una reunión social de la iglesia cuando tropezaron en la pista de baile. Al poco tiempo le pidió que se casara con él. Wright hizo lo que todos hacemos cuando somos jóvenes. Se hizo su propia imagen de la chica más hermosa del mundo, alguien que le convenía. Y ahí estaba aquella encantadora joven que cayó en sus redes. Y él naturalmente dijo, esta es la chica de mis sueños, la única que conseguirá estar a mi altura. Ella vivirá exclusivamente para mí. Y eso era lo que él quería, porque siendo un egoísta, un completo narcisista, era la clase de mujer que él necesitaba. Al principio, los padres de Kitty se opusieron al matrimonio. Wright era demasiado joven, demasiado desenfadado, demasiado pobre. La madre de Frank también estuvo en contra de la pareja y demostró su disconformidad desmayándose durante la boda. Para asegurarse de que él y su novia empezaran su vida matrimonial en medio del lujo que deseaban, Frank habló con su jefe para que le contratara por 5 años y convenció personalmente a Sullivan para que le prestara el dinero que necesitaba para construir una casa en el moderno y conservador suburbio de Chicago, Oak Park.
Y se casó con una joven adorable, muy bien parecida, muy apasionada y alegre, una perfecta esposa para él. Y empezaron a traer al mundo hijos, y más hijos, y más hijos. Llegaron a tener 6 hijos, 4 chicos y 2 chicas. Kitty cuidaba de ellos y Wright cuidaba de su carrera. A los Wright les gustaba relacionarse. Celebraban fiestas en cualquier sitio y en cualquier ocasión. Su hijo mayor recuerda, y siempre había ocasiones. Él tenía, sobre todo, una figura romántica. La atmósfera de una habitación cambiaba totalmente cuando entraba. La capa, el bastón, todos los adornos de un soberbio actor del siglo XIX. Y era comprensible que las mujeres se enamoraran de él con solo verle. Él era mucho más interesante que sus maridos, abogados, dentistas y otros hombres vulgares. Desde el principio, Wright vivía más allá de sus posibilidades. Coleccionaba libros antiguos y grabados japoneses. Acostumbraba a decir, hemos de vivir con lujo, lo imprescindible siempre se consigue. Cuando no resistió más, traicionó la confianza de Louis Sullivan. Empezó a diseñar en secreto casas para clientes adinerados, a veces bajo un nombre falso. Bien, siempre se metía en toda clase de problemas y decía cosas que estaban muy lejos de ser ciertas, una y otra vez. Y cuando le cogían en una de sus grandes mentiras, lo único que hacía era sonreír y decir, bueno, me has pillado. En 1893, Sullivan se da cuenta de que Wright le engaña y le despide. Cuando Wright empezó su carrera de arquitecto, las casas típicas de Oak Park, parecidas a la que él habitaba, eran relativamente estrechas, de unos 5 o 6 metros de ancho, quizás de 9 u 11 metros de fondo. Tenían un porche delantero donde la gente podía mantener una cierta relación con el vecindario. Wright observó este modelo de vivienda y se dio cuenta de que el automóvil estaba cambiando la naturaleza de las calles. Ya no podían sentarse en el porche y hablar con la gente que pasaba andando o en carruaje. El automóvil había destruido ese tipo de relación. Se dio cuenta de que había que situar las casas en un ángulo de 90 grados con relación a la calle. Wright hizo otra cosa muy importante. Anuló los porches y siempre intentaba disimular la entrada de alguna forma. Algunos de los nuevos elementos del radical estilo de Wright los copió de algunos constructores de ultramar, del movimiento británico Arts and Crafts, de la Escuela Secesionista de Viena y de la arquitectura japonesa. Pero nadie diseñó nada como lo que él hizo. Las casas de Wright eran horizontales, con poca altura, de acuerdo con el paisaje del Medio Oeste, y su aspecto era el de refugios sobresalientes, terrazas bajas y jardines privados ocultos. Debían estar de espaldas a la calle para asegurar una total privacidad. Había que eliminar todos los detalles decorativos que Wright consideraba superfluos. Los exteriores de la casa, decía, debían ocultar lo que sucedía en el interior de la vivienda. En las casas de Wright, las habitaciones dejaron de ser cajones al lado de cajones. En su lugar, toda la planta baja era una sola habitación. Sus diferentes usos se sugerían mediante pantallas que delimitaban los espacios como si fueran paredes. Todo formaba parte de un todo, le gustaba decir a Wright, el orden dentro del caos. Todo aquello se salía del estricto, severo y recargado estilo de los períodos victoriano y eduardiano, donde todo era formalidad, aislados, con habitaciones discretas, con saloncitos con puertas dobles que permanecían cerrados y se utilizaban para las reuniones formales o con propósitos formales. Wright deseaba que todo fuera abierto y fluido, que fuera una revolución y al mismo tiempo explotar la idea de lo que debía ser una casa. Realmente no conozco ningún ambiente que dé la sensación de serenidad como los grandes espacios de Wright.
Principalmente porque aunque todo está muy bien organizado, parece que no hay límites. Parece que continúa siempre. Y eso se debe a los techos bajos. Y te sientes asociado físicamente a esa expansión horizontal. Y otra de las cosas es el color. Son los colores de las cosechas. Son dorados, verdes y dorados, y suaves tonos marrones. No hay nada como esos colores para sentir esa serenidad, ese bienestar. Siempre se vive un hermoso otoño en las casas de Wright. Wright consideraba la arquitectura como una forma de expresión artística. Formas artísticas a las que se subordinaban todas las formas de arte, porque contenían todas las artes visuales, plásticas, esculturas. Lo que él hizo fue reunir todos esos elementos, controlarlos todos, subordinarlos bajo su visión de cómo crear una perfecta expresión de belleza. Y creía que quienes vivieran dentro de aquel hermoso espacio podían ser transformados gracias a su entorno. Haría que la gente que viviera en aquel espacio fuera diferente. Cada casa es una misión, dijo una vez Frank Lloyd Wright. Yo estoy construyendo casas que predicen el final del presente orden social. Siempre recuerdo que mi padre me contaba que mi abuelo trabajaba por la noche hasta muy tarde. Él le oía tocar el piano, serían las 12 o la 1 de la noche cuando volvía de la oficina. Yo creo que mi padre recordaba su pasado porque sentía una gran nostalgia de aquellos tiempos. Creo que hubiera querido tener una mejor relación con su padre. A veces me pregunto si realmente fue feliz. En 1909, parecía que Frank Lloyd Wright había conseguido todo lo que un ambicioso arquitecto puede desear. Una exitosa carrera, un hogar confortable, una amante esposa y una familia. Pero las apariencias engañan. Tenía una buena reputación, pero no tenía más proyectos de grandes trabajos, y sintió que ya había hecho todo lo que podía con el estilo Prairie. Estaba desilusionado por mi trabajo, recuerda Wright, y hasta perdí mi interés por él. No veía ninguna salida. ¿Cuántas casas de 3 dormitorios puedes hacer? ¿De qué diferentes maneras puedes hacerlas? Pero lo más importante, ¿cuántas veces puedes reunirte con la señora Jones o la señora Smith y hablar de sus armarios sin empezar a aburrirte? También tenía problemas en su casa. Kitty y él vivían casi separados. Él era arquitecto y, como dijo una vez, la profesión de ella era ser madre, y él estaba resentido por la atención que ella prestaba a los niños. Odiaba que le llamasen papá, no quería molestarse en educar a sus hijos y se quejaba cuando interrumpían su trabajo. Wright nunca fue un padre en el sentido clásico de la palabra. Hay fotos suyas junto a su familia, siempre sentado un poco aparte. Él no es realmente su padre, es como un niño más entre esos niños. Y en cierto modo compite con ellos por el amor de la madre. Pero yo creo que Wright nunca fue un auténtico padre. Yo tenía ese sentimiento de paternidad por un edificio, dijo una vez, pero nunca lo he sentido por mis hijos. Unas cuantas casas más allá, en una preciosa casa que había diseñado para ellos, vivían Edwin Cheney y su esposa, Mamie Warwick Cheney. Ambos eran buenos amigos de los Wright.
Pero la relación de Wright con May Ma empezó a ser diferente. Ella era alegre, intelectual, artista e insatisfecha con el papel tradicional de esposa y madre. Ella era escritora. Era una de las primeras feministas. No era una ama de casa corriente, ocupada exclusivamente de su familia. Su relación empezó con largos paseos en el coche de color amarillo de Wright. Pronto fueron la comidilla de Oak Park. Wright no disimulaba. Estaba cautivado por su nuevo amor. Creo que se trataba de eso, que ella lo era todo para él, como nunca lo había sido Kitty. Kitty estaba muy ocupada con sus 6 hijos para prestarle atención a Frank. Pero May Ma nunca cometió ese error. Finalmente, Kitty descubrió lo que estaba ocurriendo, pero decidió ignorar la infidelidad de su esposo, esperando que no durara mucho, que fuera una pasión pasajera. Pero no fue así. El verano de 1908, Wright le pidió el divorcio a Kitty. Ella se lo negó. Un año más tarde, se lo volvió a pedir. Ella dijo no otra vez. Entonces, en octubre de 1909, sin avisar a nadie, Wright cerró su estudio, abandonó a Kitty y a sus 6 hijos y huyó a Europa con May Ma Chaney, que también dejó a su esposo e hijos para unirse a él. Todo lo que dejó, recuerda el hijo de Wright, David, fueron facturas pendientes de pago. Cuando nos abandonó, dejó a mi madre con una cuenta de más de 900 euros, que era bastante en aquella época. La carnicería y la tienda de comestibles de la avenida Chicago fueron muy buenos con nosotros. Frank nunca perdonó a su padre por haber abandonado a su familia. Ahora, con 42 años, después de casi 20 años de matrimonio, él había hecho exactamente lo mismo. Fue una época de grandes tensiones, especialmente cuando mi abuelo se marchó y dejó a su familia. Creo que incluso hubo agresión física, y mi padre atacó a mi abuelo cuando salía. Y eso produjo una gran tensión. Fui hacia lo desconocido, escribió más tarde Wright, para probar mi fe en la libertad, mi fe en la vida, como ya había probado mi fe en el trabajo. Al principio, Kitty rehusó culpar a su esposo. Dijo a un periodista que su vieja amiga May Ma Chaney era una vampiresa. Estaba muy enamorada de él. Y durante varios años no quiso concederle el divorcio por si regresaba a casa. Siempre esperó que quizás regresaría, pero nunca lo hizo. La pareja viajó a Berlín, donde él preparó un portafolios con sus trabajos para publicarlos, y luego a Italia, donde se dedicó a estudiar historia del arte y arquitectura. Estuvieron un año en el extranjero. Wright lo llamó un exilio voluntario. Frank se veía a sí mismo como un ser superior. Era un artista creativo, y yo creo que inocentemente pensaba que todo el mundo también lo veía como un artista creativo, y por consiguiente por encima de los límites de la moralidad convencional. En 1910, Wright regresó de repente a Oak Park. No tenía dinero y estaba ansioso por ver a sus hijos, a quienes había escrito varias cartas diciéndoles que iba a regresar a casa. May Ma se quedó en Europa. Kitty esperaba desesperadamente la reconciliación, pero Wright vivía apartado de su esposa, y con dinero prestado había empezado a construir otra casa en una colina de Spring Green, Wisconsin. La llamó Taliesin, como el famoso bardo galés. Le dijo a todo el mundo que la casa era para su madre,
pero en realidad era para vivir con Mayma una vez obtuviese el divorcio. Por supuesto, no pudo quedarse mucho tiempo en Oak Park. Y también le resultaba difícil vivir en Chicago. Tuvo que mudarse lejos de allí, tuvo que buscarse un refugio y se marchó al valle de sus antepasados, los Lloyd Jones, y por fin, en aquella colina, pudo construir su maravillosa Taliesin. El proyecto de Wright para la construcción de Taliesin estaba en parte inspirado en las villas que él y Mayma habían visitado en Italia, pero el diseño era totalmente suyo. Tenía relación con la tierra. Las paredes exteriores y las chimeneas fueron construidas de piedra caliza extraída de una cantera cercana. Las paredes interiores estaban enlucidas con arena de las orillas del río Wisconsin. El tejado, cubierto de madera de cedro, era del color de los troncos a la hora del crepúsculo. «Yo quiero formar parte de mi amado Wisconsin», escribió. «Mi casa está hecha con piedras y árboles de la región, forma parte de la colina en la que está construida». Para él era un lugar de retiro. Era su santuario. Era un punto de encuentro del espíritu, del alma, de la naturaleza, donde se reunían con el ser humano. Para él, era como vivir en un lugar sagrado. Como arquitecto, Frank Lloyd Wright quería hacer de su propia casa un resumen de todo lo que sentía emocionalmente, espiritualmente, técnicamente. Y por eso construyó esa gran, laberíntica, hermosa y enorme casa solariega que iba a mostrar a todo el mundo. Pero casi la pierde. Los bancos iban a embargarla por las hipotecas impagadas, pero no lo permitió. Se afanó en buscar un nuevo método de convencer a todos y conseguir salir de esos malos momentos. Era maravillosa la forma como manipuló a todo el mundo para defender su casa. Pero la casa era y sigue siendo una maravilla. Taliesin es, creo yo, el edificio más importante que hizo Wright. Creo que Wright puso más de sí mismo en esa construcción que en ninguna otra, no solo en términos de trabajo físico, sino también hablando en términos arquitectónicos. Para Wright, Taliesin fue la perfecta construcción, lo que él llamaba arquitectura orgánica. Mayma y Frank vivieron juntos en Taliesin durante 3 años, haciendo lo posible para ignorar las interminables habladurías. Ella estaba escribiendo un libro, cuidaba de la casa y disfrutaba de las ocasionales visitas de sus hijos. Él intentó reconciliarse con sus hijos y luchó por reconstruir su reputación, casi destrozada por el escándalo. Wright consiguió realizar las obras del Midway Garden en el lado sur de Chicago, un gran barrio que iba a ser transformado en un jardín de recreo al estilo europeo. Con la ayuda de su hijo John, Wright se lanzó a la construcción, regresando a Taliesin cada fin de semana para estar con su mujer. En agosto de 1914, Frank Lloyd Wright estaba trabajando en Chicago, en el Midway Garden, y había dejado a Mayma Borthwick en Taliesin. Ella le esperaba el fin de semana y estaba allí con sus 2 hijos, un niño y una niña. También estaban los componentes del servicio. Y aquel día estaban comiendo cuando sucedió algo horrible, lo que creo fue la mayor tragedia en la vida de Frank Lloyd Wright. Wright había contratado a un hombre de las Indias Occidentales llamado Julian Carlton como mayordomo y camarero en Taliesin. La mujer de Carlton era la cocinera. Pero algo fue mal, nadie ha sabido nunca qué fue, y Mayma les dijo que se marcharan. La última comida que les sirvió fue el almuerzo del sábado. Julian Carlton, vestido con su chaqueta blanca,
Les sirvió el almuerzo como de costumbre y luego pidió permiso para limpiar unas alfombras con gasolina y se le dio permiso. Salió de la casa y en vez de echar la gasolina en las alfombras, la echó alrededor de toda la casa y cerró las ventanas y las puertas. Cuando Mamie y los demás estaban comiendo, Carlton cerró silenciosamente las ventanas y cerró las puertas excepto una de ellas. Entonces prendió fuego a la gasolina. En unos segundos la casa fue pasto de las llamas. Cuando intentaron huir, Carlton los golpeó con un hacha hasta matarlos. Como pueden imaginar, todo eso sucedió en una fracción de segundo. Mató a Mamie Bordwich rompiéndole el cráneo. También hizo lo mismo con su hijo e hirió a su hija. Reinaba un gran desorden. La gente gritaba, intentaba saltar por las ventanas. Algunos estaban en el piso y otros en la planta baja. Un hombre saltó fuera, se rompió un brazo, estaba en llamas y rodaba por el suelo. Asesinó a varias personas. Wright estaba en Chicago cuando se enteró. Llamaron a Frank por teléfono y cuando volvió a la habitación y John, su hijo, le preguntó ¿qué ha pasado? No le contestó. Su padre no le respondió, se volvió hacia su padre. Estaba apoyado contra la mesa, su cara estaba pálida, había perdido el color. De las 9 personas que estaban comiendo, 7 habían muerto o estaban agonizando. Sumido en su dolor, se negó a dejar que los sepultureros tocaran el cuerpo de la mujer que tanto había amado. Encargó a sus carpinteros que hicieran una simple caja de madera para ella. Tampoco tuvo un funeral formal. El ataúd fue colocado sobre un carro de la granja, cubierto de flores y tirado por caballos. El hijo mayor de Wright y 2 de sus primos le ayudaron a sepultarla en el pequeño cementerio detrás de la capilla de la familia de su madre. Yo quería cavar la fosa, recuerda Wright. No hay ningún monumento señalando el lugar donde fue sepultada Mamie. ¿Para qué marcar el lugar en donde empieza y termina la desolación? Yo supongo que cuando has perdido a alguien como Frank perdió a Mamie Bordwich, siempre pensará cómo hubiera sido si viviera. Y yo pienso a veces que si Mamie hubiera vivido la vida de Frank, hubiera sido totalmente diferente. Yo creo que ella podría haberle estabilizado. Y creo que él nunca la olvidó. Descargaba mi angustia manteniéndome ocupado, escribió más tarde Frank Lloyd Wright. Buscaba consuelo de la única forma que sabía, concentrándose en su trabajo. Terminó Midway Gardens y empezó a reconstruir un nuevo Taliesin de las cenizas del anterior, animado por un nuevo encargo. En su naturaleza no entraba a sufrir durante mucho tiempo, fuera cual fuera la causa, y volvió a resurgir. Le gustaba estar en la cumbre, y la tragedia sufrida le permitía volver a estarlo. Regresó y entonces empezó a vivir de nuevo. En 1916, Wright viajó a Japón para empezar a trabajar en un proyecto que minimizaba cualquier otro de los que había realizado antes. El emperador de Japón había decretado que debía construirse en Tokio un hotel monumental, al estilo occidental, para atraer a los inversores extranjeros. A Wright siempre le habían gustado el arte y la cultura japonesas, y luchó por conseguir el encargo. Tenía que pasar la mayoría de los próximos 6 años en Tokio para supervisar los diseños y la construcción. Yo creo que el Hotel Imperial era algo que en realidad no le apetecía hacer a Wright. Primero, porque nunca había tenido un encargo internacional de tal envergadura y porque jamás había construido un edificio de aquel tamaño.
El enorme hotel debería tener 285 habitaciones, y su coste ascendería a más de 4 millones de euros. Wright lo diseñó todo, incluso la vajilla y la papelería del hotel. Nosotros vemos a Wright como un triunfante creador de brillantes y estéticos objetos, como realmente era. Pero también era un gran ingeniero. Hizo cosas fenomenales y muy interesantes en materia de ingeniería. Y además, nunca olvidó que la arquitectura es tanto construcción como arte. Adornado con piedras talladas, el Hotel Imperial fue uno de los últimos grandes edificios hechos artesanalmente del siglo XX. Cuando el Hotel Imperial estuvo totalmente terminado, los clientes japoneses de Wright estaban muy satisfechos. Al poco tiempo, un gran terremoto asoló Tokio. Wright, que había regresado a Estados Unidos, esperaba ansioso noticias de lo ocurrido a su hotel. «8 de septiembre de 1923. Querido señor Wright, el primer movimiento fue suficiente para derribar algunos edificios de viviendas y el segundo terminó con lo que había dejado en pie el primero. Todas las casas ardían y aquellas personas que sobrevivieron al desastre y buscaban lugares en los que ponerse a salvo en el exterior murieron a causa del humo y el aire abrasador. Han muerto cientos de miles. Todos los edificios de acero han resultado dañados, lo suficiente como para comprobar que nuestros arquitectos estaban locos. Es glorioso ver al Imperial de pie en medio de las cenizas de toda la ciudad. Gracias a usted. Sinceramente, Arata Endo. También sobrevivieron otros edificios, pero la leyenda se extendió y Wright aseguraba que su hotel era el único que había resistido. Ahora estaba seguro de que se le tendría en cuenta como un genial ingeniero, además de como un gran arquitecto. Mi querido señor, horrorizada por la magnitud de su dolor y porque mi propia alma ha sido golpeada por el luto, sé lo desoladores que son los aniversarios. Le hago llegar mis deseos. Poco tiempo después de la muerte de May McChaney, Wright había recibido una carta de solidaridad de una mujer que deseaba conocerle. Le decía que ella también era artista, escultora, y había sufrido una terrible pérdida. Primero había muerto su esposo y luego la abandonó su amante. Y sienta el último aliento de la nada en el universo. Sinceramente, Miriam Noel. Miriam Noel era culta, rica, teatral, y estaba apasionada por Wright, a quien llamaba Señor del despertar de mis sueños. Era una sureña que por algún motivo había ido a vivir a París y había abierto su salón. Conocía a León Trotsky e intentaba entablar relación con gente importante. Enseguida, Wright llevó a Noel a su reconstruida Taliesin y la llevó con él a Japón mientras trabajaba en el Hotel Imperial. Fue un gran error. Miriam era muy violenta, inestable y adicta a la morfina. Discutieron desde el principio. Él criticaba la comida que ella cocinaba, las ropas que llevaba. Ella le acusaba de infidelidad y de estar todavía bajo las faldas de su madre, que la odiaba. Aún así, permanecieron juntos durante más de 8 violentos años. Entonces, en 1923, Kitty Wright por fin le concedió el divorcio.
Ese mismo año murió su madre, y a pesar de la tensión que existía entre él y Miriam, se casó con ella en un esfuerzo por calmarla, como dijo más tarde. No funcionó. Finalmente, desesperado, la echó de su casa la primavera de 1924, jurando que no volvería a tener otra mujer. Pero hubo otra mujer. Olgivana Ivanova Milanov-Hinzenberg tenía 26 años, la mitad que Wright. Había nacido en la Europa del Este y estaba separada de su marido, que era alemán. Era discípula de Georgi Ivanovich Gurdjieff, un carismático místico ruso que tenía un gran número de seguidores de sus enseñanzas que combinaban las filosofías oriental y occidental. Su idea de la vida era que la mayoría de la gente vivía dormida. Las personas no eran realmente conscientes de sí mismos ni de la vida a su alrededor. Wright conoció a Olgivana por casualidad en una representación de ballet en Chicago. Y Frank le dijo algo acerca de los bailarines que estaban interpretando un tipo de danza clásica. Le dijo algo como: la mayoría de esa gente que está bailando parece que están dormidos. Ella le miró y pensó: Dios mío, he aquí alguien que realmente ve la realidad de esta vida. Olgivana se mudó a Taliesin. Enseguida quedó embarazada del hijo de Wright. Empezó una nueva era de escándalos. Miriam, enfurecida por la presencia de Olgivana, fue a los periódicos, irrumpió en la casa e intentó disparar contra los amantes. Los persiguió como un vengativo murciélago infernal. Ella les acosó hasta que los destrozó. Acosó a la pobre Olgivana, aunque Olgivana ni siquiera sabía quién era. Les puso varios pleitos, les persiguió de ciudad en ciudad, de un estado a otro. Les volvió locos durante 3 o 4 años. El ex esposo de Olgivana también les persiguió. Finalmente, los amantes huyeron a los bosques de Minnesota, y allí se refugiaron bajo nombres falsos que no les sirvieron de mucho. El sheriff local detuvo a Wright acusado de violación de las buenas costumbres. Decía que era ilegal cruzar el estado con una mujer con propósitos inmorales. Wright pasó 2 días en la cárcel hasta que sus abogados consiguieron liberarle. Dijo a la prensa que era inocente. El único pecado que confesó fue el pecado mortal de tener ideas en una democracia. Incluso los miembros de su familia se pusieron en su contra. Frank Lloyd Wright era un pariente molesto. Cuando iba a la escuela secundaria fue un tormento para mi padre, porque era el hijo de un hombre famoso, no por ser el gran genio estadounidense de los años 20, sino porque era un hombre de dudosa moral, que daba mal ejemplo, que desperdiciaba su gran talento en frívolos y románticos episodios y toda clase de escándalos. En 1925, un incendio destruía la segunda Taliesin y Wright tuvo que volver a solicitar una hipoteca al banco local. Sus amigos tuvieron que avalarle. Pero parecía que la suerte tampoco le favorecía en el trabajo. Aunque en todo el país se estaban levantando cientos de rascacielos, ninguna de las empresas constructoras le daba una oportunidad al famoso Frank Lloyd Wright. Intentó vender un proyecto para una gran urbanización en las montañas de Sierra Madre. Una colonia de veraneo en el lago Tahoe y una catedral de acero en Nueva York para albergar 1 millón de fieles. Pero ninguno de ellos se llegó a construir. Aunque en todo el país había una gran actividad, Wright no conseguía ningún encargo. Durante el resurgir de los años 20, su carrera había tocado fondo. Con 50 años, aunque se publicaban artículos que hablaban de su interesante arquitectura, nadie le llamaba, estaba acabado. Hacía años que no conseguía construir un edificio que llamase la atención.
En agosto de 1927, Miriam cedió y le concedió el divorcio. Pero Wright estaba sin dinero. Amigos y antiguos clientes se pusieron de acuerdo para pagar su pensión. Olgivanna y él se casaron un año después y regresaron a Taliesin. Entonces estalló la crisis de 1929, terminando con las esperanzas de Wright de llevar a cabo un proyecto que le habían encargado, un elaborado complejo en el desierto de Arizona que nunca llegó a construirse. Fue una época terrible. En una carta que le escribió a uno de sus clientes decía: hemos tenido que utilizar las sábanas para hacer pañuelos. Hace 4 años que no podemos comprarnos ropa. Su hermana, Maginel, que vivía en Nueva York, le dio a la señora Wright un abrigo de lana, un abrigo de segunda mano. A ella le pareció maravilloso. Durante algunos años, todo lo que intentaba hacer se convertía en polvo y cenizas. Poca gente hubiera sido capaz de conseguir el éxito en tal estado de ruina, persistente ruina, y no siempre era por su culpa. El tipo de edificios que él había construido a principios de siglo, entre 1905 y 1910, quedaban ya muy lejos. Eran obras que había realizado 20 años antes. Nadie estaba interesado en el tipo de ideas y arquitectura que debía reflejar la visión más noble de la sociedad. A nadie le interesaba ya ese concepto. La situación de Wright durante los años 60 fue probablemente la más desesperante de su vida. La carrera de Frank Lloyd Wright estaba en ruinas. Era una víctima del cambio de los tiempos y las modas, de sus escándalos personales y de los excesos de su propio ego. Sus críticos le calificaban de anticuado, de estar pasado de moda, pero le estaban subestimando. En los años venideros, eclipsó cualquier cosa que se hubiera hecho antes.